Buenas noches a todos, por acá ya José Colina, desde Miami. Ya estamos listos entonces para para comenzar con esta media hora pues de intercambio de información pues con respecto a lo que sucede en Venezuela. Si ya estamos listos y la moderadora del canal me da la autorización, pues comenzamos de una vez, cambio. Muy buenas noches, señor Colina. Bienvenida a Venezuela SOS. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ya le dije a las personas que usted iba a estar el día de hoy, jueves, pero que a partir de la próxima semana estará todos los miércoles con nosotros, media hora con el teniente Colina. Así que muchísimas gracias por permitirme estar acá con usted y muchísimas gracias en nombre de todos nuestros seguidores. Y bueno, vamos a discutir ahora el tema, o no discutir, sino conversar el tema de esa ejecución extrajudicial y violación de los derechos humanos en Venezuela. Adelante, teniente Colina, el canal es suyo. Cambio. Pues muchas gracias, Blanquita. Bueno, nuevamente, buenas noches, un placer para todos conversar con ustedes. El tema que he traído a colación el día de hoy tiene que ver con una situación pues que está ocurriendo en Venezuela ya desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses pues se ha intensificado de manera más abierta y más clara. Tiene que ver básicamente pues con las ejecuciones que están ocurriendo dentro del país, donde por un lado tenemos a los grupos armados que de una u otra forma pues están asesinando personas en Venezuela. De hecho, hace aproximadamente 4 o 5 meses corrió un video por todas las redes sociales donde a un muchacho, presumimos estudiante o un muchacho bastante joven, pues prácticamente le vuelan la cabeza con una escopeta y después le dan una cantidad de impactos de bala, más de 20 o 25, y ahí vemos pues algo importante que se ha venido denunciando y yo creo que ya la sociedad conoce claramente que es la forma como estos grupos colectivos que han sido armados por el régimen, estas pandillas que han sido, o grupos paramilitares que han sido armados por el régimen, en estos momentos comienzan a intensificar su ataque en contra de ciertos y determinados actores dentro de la sociedad, lo cual demuestra pues el grado de impunidad que vive Venezuela en estos momentos. Pero en los últimos días, sobre todo el día de ayer, también ha corrido un video donde se ve a unos funcionarios policiales, específicamente una policía municipal en el estado de Aragua, pues prácticamente ajusticiando a un individuo que se presume es un delincuente, digo se presume porque nadie sabe a ciencia cierta de quién se trata, y ahí vemos también pues que siendo una gran cantidad de policías ya tenían al individuo prácticamente dominado, porque de hecho el individuo estaba desarmado, sin ningún tipo de contemplación, pues le disparan a la cabeza o al pecho, pues y lo asesinan, y habían otros cadáveres alrededor. Cuando uno ve esto, o cuando uno ve este tipo de noticias y de información, uno se da cuenta pues que la sociedad venezolana está atrapada en medio de grupos armados, colectivos, grupos paramilitares armados, que ejercen este tipo de prácticas dentro del país, pero también tenemos a los organismos de la policía, en este caso policías municipales, policías nacionales también, actuando de esta misma forma, lo que quiere decir que en Venezuela pues no hay ningún tipo de respeto a la vida, a los derechos humanos, a los derechos más elementales de la sociedad. Por eso que la sociedad se siente pues prácticamente acorralada, encerrada en sus casas, porque no se puede confiar ni en uno ni en otro. Obviamente los delincuentes no se puede confiar, y mucho menos pues en los organismos uniformados que tienen este tipo de prácticas, y esto demuestra la gran mentira que ha querido mantener Luis Ortega Díaz en instancias internacionales, donde ha dicho pues que en Venezuela se respeta los derechos humanos y que el Estado realmente es garante del respeto a los derechos humanos y de integridad de la vida, y estos videos demuestran que eso no es verdad. De hecho, pues está corriendo la noticia a nivel internacional y está básicamente dando más información y está aportando una prueba más del totalitarismo que vive nuestro país, de la anarquía que vive Venezuela en estos momentos, donde básicamente pues nadie tiene garantizado ni siquiera la vida, ¿no? Ni tiene garantizada la seguridad bajo ningún aspecto y bajo ningún concepto, cosas que es sumamente grave, porque de una forma u otra, si no se corrige ese problema de manera inmediata, bueno, pudiéramos estar frente a un proceso anárquico en el cual pudiera atentar pues contra muchos sectores de la sociedad, contra personas que de una u otra forma mantienen un nivel de vida lo más apegado a lo que es
el estamento del imperio de la ley, tratan de mantenerse de forma correcta, y estos individuos pues que no respetan absolutamente nada y que tienen prácticamente licencia para matar por la falta de justicia, pudieran ser ellos las personas que puedan atentar en contra de ciudadanos venezolanos. Y ante esta situación, ¿verdad?, que obviamente obedece pues a una falta de acción del Estado, una anarquía, hay dos posibles soluciones. La primera, sin duda alguna, y es el llamado más enérgico que se hace, es a los sectores de la Fuerza Armada Nacional, los sectores que todavía mantienen algún tipo de respeto o de conocimiento de la Constitución del país, para que realmente, siendo ellos los que tienen que administrar el uso de las armas dentro del país, bueno, tengan que poner coto directo a estas bandas y a estos grupos que no tienen respeto por la vida y que básicamente necesitan enfrentar, ¿verdad?, a un cuerpo que ha sido formado y que ha sido adiestrado y que se supone que debería ser conformado por individuos pues que cumplan con lo que establece la Constitución Nacional y que tengan la capacidad de garantizar, cumplir lo que establece pues el imperio de la ley y la seguridad de todos los venezolanos. Entonces los primeros llamados a resolver esa situación son los miembros de la Fuerza Armada, que espero, ¿verdad?, que estén viendo este tipo de videos aberrantes y fuertes, donde prácticamente pues los funcionarios no tienen ningún respeto, y los grupos armados, por la vida humana. Es a ellos a quienes les corresponde administrar el uso de la violencia dentro del país, y sería interesante que así como salen y agreden, golpean y violan los derechos humanos de estudiantes, de amas de casa, de personas de la sociedad civil, que lo que hacen es protestar de acuerdo al derecho que le garantiza la Constitución para hacerlo, de esa misma forma enfrentaran de manera contundente a estos grupos pues que están atentando contra la sociedad venezolana y que están acabando con la vida de jóvenes, mujeres, ancianos y niños, que pues tienen todo el derecho de vivir en un país libre, un país que le garantice la integridad y su vida dentro pues de la frontera. La otra forma de poder erradicar esta situación, que es muy alarmante y es muy preocupante, tiene que ver con lo que hemos venido hablando de diferentes aspectos y diferentes situaciones dentro del país, como lo es la organización de la propia sociedad. Cuando un Estado no está en la capacidad de garantizarle la seguridad a sus ciudadanos, el ciudadano común tiene el deber y tiene el derecho de organizarse para garantizarse su seguridad, porque es importante que las sociedades organizadas ante esta situación puedan estructurarse de una forma lo suficientemente sólida para enfrentar cualquier tipo de atropello y para poder de una forma u otra contener ese accionar desmedido, violatorio a los derechos humanos y violatorio al derecho a la vida de ambos bandos, tanto de los grupos armados del régimen, que de una u otra forma han sido armados por el régimen para mantener a raya a la sociedad, y esos grupos se le han escapado de las manos. Por eso es que estamos viendo pues esa acción desmedida, abierta, clara y violatoria de los derechos más elementales de los venezolanos, como también enfrentar o ponerse bastante firmes en contra de unos funcionarios policiales que de una u otra manera pues no están cumpliendo con su rol, no están cumpliendo con su trabajo, y en vez de cumplir con lo que establece la Constitución Nacional, en vez de cumplir con las leyes y reglamentos que están establecidos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo vemos en este tipo de prácticas pues que generan un miedo en la población, un rechazo en la población, y es allí donde los venezolanos que viven dentro del país no saben qué es más peligroso, si un delincuente de estas bandas o estas pandillas armadas, o un funcionario policial que también ejecuta las mismas acciones y las mismas prácticas. La única forma de erradicar esto y la única forma de contener un poco esta situación es a través también de la organización de la sociedad, que la sociedad se pueda organizar para repeler, para enfrentar y para contener este tipo de prácticas. Ya ocurrió, y hay un ejemplo de eso, en el 23 de enero, hace muchos años atrás, cuando prácticamente el 23 de enero, para los que no la conocen, una zona muy poblada del oeste de Caracas, bueno, ahí prácticamente los delincuentes hacían lo que le daba la gana, no había una acción policial
realmente constante, sostenida para enfrentar y para mantener a raya a estos delincuentes, y la propia sociedad organizada, una vez que esta zona popular se estaba prácticamente controlada por los malandros, por los delincuentes, por los traficantes de drogas, se tuvo que organizar para sacar a los delincuentes, para enfrentarlos y derrotarlos dentro del propio 23 de enero y convertir esa área en un área segura para sus habitantes, donde la gente, pues los niños podrían bajar a jugar, a practicar deporte, las amas de casa bajar a hacer sus compras, cosa que en la época final de los 80, principios de los 90, era casi imposible por la proliferación de la delincuencia y la poca acción policial. Entonces ya hay ejemplos en muchas partes, en la historia del país, donde la misma sociedad organizada y la misma sociedad, pues con un claro objetivo, es capaz de enfrentar y es capaz de contener estas acciones que son violatorias a los derechos humanos, que violan realmente y atentan contra la integridad humana o de los seres humanos, y que es muy peligroso pues para todos los venezolanos, porque lamentablemente estamos en un país, o están en un país, donde no se respeta la ley, donde la anarquía prácticamente ha hecho que implosione el sistema, y vemos pues cómo cada quien actúa de manera anárquica, de manera arbitraria, defendiendo sus propios intereses, y donde pues lamentablemente no hay un respeto claro a la integridad pues del ser humano, en este caso de los venezolanos. Y nosotros vamos a utilizar esta información, lo que nos encontramos fuera del país, para mostrar al mundo entero la anarquía que está viviendo Venezuela, para que terminen de entender los países que no lo tienen claro, que en Venezuela no existe un gobierno democrático, que no existe ni siquiera un gobierno que puede controlar a sus grupos armados, y que eventualmente, ante una situación de caos y de posible crisis humanitaria, que aunque unos dicen que eso es imposible, yo sí la veo cada día más cercana, producto de la corrupción y el desastre económico que está viviendo Venezuela en estos momentos, se permite en un momento determinado pues que fuerzas multilaterales, pues como de repente los cascos azules de las Naciones Unidas u otro tipo de fuerza similar, en un momento determinado puedan realmente apoyar cualquier situación de conmoción social dentro del país, porque si la situación persiste, como obviamente pareciera que va avanzando, y no hay realmente una contención de esa situación, pudiera ser pues que en un momento determinado esto profundice el caos a nivel nacional, genere una situación de crisis humanitaria, de enfrentamiento, y ante eso pues habrá que buscar o habrá que permitir tener apoyo de fuerzas de paz, de organismos multilaterales, dada la situación que está viviendo Venezuela, que no pareciera básicamente que pudiera corregirse al tiempo inmediato, producto pues de que la anarquía y el caos sigue avanzando, y los que tienen el deber y los que tienen la primera posibilidad de actuar, ¿verdad?, que son los miembros de las Fuerzas Armadas, pues no hay un accionar que pareciera claro, que son los que podrían evitar en primera parte un costo social muy elevado del enfrentamiento pues entre sociedad, grupos armados o grupos policiales pues que ejecutan este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Yo sé que algunos podrán decir, bueno, pero si estos policías estaban matando o estaban prácticamente anulando a un individuo que sea un delincuente, bueno, también es cierto que hay que cumplir las normas, hay que respetar el derecho a la vida, y que a un individuo que está sometido, ¿verdad?, tiene que ser puesto pues bajo la tutela del sistema judicial, aunque en Venezuela pues prácticamente el sistema judicial en este momento no existe. Pero lo grave es que lo mismo que le hacen a un delincuente, entre comillas, también se lo hacen pues a personas inocentes, también lo hacen con personas que no tienen ningún tipo de culpabilidad o han cometido algún delito dentro del país, y esto pudiera convertirse en una práctica común, donde pues básicamente asesinaron individuos alegremente y deportivamente, pudiera convertirse en algo del día a día, algo que pudiera afectar a muchos venezolanos, y eso no es correcto
no es aceptable, no es permitido, no está bien que eso ocurra dentro de Venezuela, y ante eso pues hay que tomar acciones contundentes. Y ante esta situación le queda realmente a una sociedad que está prácticamente indefensa y en manos o está a merced de unos delincuentes que han ido avanzando en sus pretensiones de destruir al país, pues estructurar un bloque sólido que permita defenderse a sí misma y que permita defender la integridad pues de cada uno de los miembros que conforman la sociedad venezolana, porque estamos en el justo derecho de defender nuestra integridad ante un Estado que no tiene la capacidad, producto de sus situaciones anárquicas, de garantizar la seguridad y la integridad de todos los venezolanos. Y como último, hago énfasis en hacer un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los pocos que quedan pues con sentido de respeto a la institucionalidad, a los pocos que quedan con sentido de respeto a lo que es el imperio de la ley, a que es deplorable, es triste, es patético, es inaceptable que en Venezuela estén asesinando a la gente inocente, que en Venezuela se estén asesinando a los jóvenes, que en Venezuela estén los grupos paramilitares haciendo prácticamente lo que les da la gana, mientras unos se dedican a traficar con drogas dentro del país, otros se dedican a sus negocios y otros tanto están atemorizados o están indiferentes porque no quieren poner en riesgo pues sus carreras y su estabilidad. Yo les recuerdo a los oficiales, tanto subalternos como superiores, como algunos generales, de que su deber es defender la soberanía nacional y defender a todos y cada uno de los venezolanos, defender el territorio nacional, y esa defensa tiene que ser enfocada hacia amenazas externas o internas. Externas, cualquier país que intente transgredir nuestras fronteras, internas a cualquier grupo que atente contra la seguridad de los venezolanos, y los colectivos, las pandillas armadas, los grupos armados y los grupos policiales que se dedican a ese tipo de prácticas constituyen una amenaza interna a todos los venezolanos que tiene que ser enfrentada de la forma correcta, y la Constitución Nacional es mandatoria en ese aspecto. Si los oficiales no escuchan este llamado, no escuchan este clamor del pueblo para que se cumpla con la Constitución, entonces le corresponde al ciudadano común, le corresponde a los integrantes de la sociedad organizarse de forma tal para poder garantizar su propia seguridad. Y este tema es sumamente importante porque también tiene que ver con todo lo que está ocurriendo dentro del país. Si nosotros, como sociedad, no podemos organizarnos, no podemos estructurarnos para garantizar la seguridad de nuestra familia, bueno, va a ser también un poco difícil estructurarnos y organizarnos para impulsar los grandes cambios que el país necesita. Y nuevamente, como lo digo en todos mis conversatorios o en todas mis intervenciones, la organización es la clave para salir de esta crisis que ya no solo abarca lo político, sino también lo económico y también lo social. Porque esta cantidad de ejecuciones, esta cantidad de muertes, esta cantidad de atentados en contra de los ciudadanos comunes, robos, extorsiones, secuestros express, es el resultado de una política caótica, una política anárquica que está teniendo como consecuencia la destrucción de la sociedad y el atentado del propio Estado y de sus grupos paramilitares en contra de los propios venezolanos. Ellos no sé cuántos serán en número, no creo que superen al 1.000.000 de personas. Nosotros tenemos 29 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente un 75-80% quiere un cambio. Es ese 75-80% que está llamado de una forma u otra pues a organizarse, a estructurar una estrategia clara que le permita salir adelante en esta crisis y que permita sustentar, reforzar y respaldar la acción de los liderazgos que están presentes o los liderazgos emergentes que tendrán la responsabilidad pues de sacar al país de este atolladero en el cual se encuentra sumergido en este momento. En pasadas intervenciones sé que la gente pues queda con intenciones de hacer ciertas preguntas, que la gente queda con intenciones pues de quizás emitir algunos conceptos. Yo creo que nos quedan aproximadamente como unos 20 minutos, quizás, o quizás menos,
antes de la próxima intervención o del próximo conversatorio, y entonces, bueno, vamos a dar la oportunidad para que algunas personas puedan hacer sus preguntas o puedan dar sus impresiones con respecto a este tema, que repito, es sumamente importante, porque viene a demostrar pues la situación caótica en la que se encuentra el país y un problema que atenta contra la vida y contra la seguridad y la integridad de todos los venezolanos, que está reflejada en todos los ámbitos. O sea, ya no es nada más la falta de alimentos, no es la falta de medicamentos, no es la corrupción, sino también pues los atentados en contra de la sociedad y este tipo de ejecuciones que son simplemente aberrantes, que avergüenzan prácticamente a una Fuerza Armada que no actúa, pero que también se convierte en un problema grave para todos los venezolanos, el cual de una u otra forma tenemos que corregir y que tenemos que enfrentar. Buenas noches y cambio. Buenas noches. Bueno, si alguna persona le quiere hacer alguna pregunta al Teniente Colina, está abierto el canal para que lo hagas. Cambio. ¿Por qué Venezuela está en crisis? Bueno, Venezuela está en crisis producto de un fracaso de las políticas del régimen que se encuentra usurpando el poder y que ha sumergido al país pues en un caos completo, donde en materia social estos individuos armaron grupos colectivos, armaron círculos bolivarianos para de una u otra forma atemorizar a la población, y ahora esos grupos se encuentran al margen de la ley, atentando en contra de todos los venezolanos, y no ha habido o no ha existido una acción efectiva para que estos individuos pues sean encarcelados o mantenidos a raya. Lamentablemente el sistema judicial se encuentra más preocupado por encarcelar opositores y por encarcelar estudiantes que realmente de encarcelar delincuentes.
las Fuerzas Armadas, un grupo se encuentra en sus actividades del narcotráfico y en sus propios intereses, mientras que otro grupo se encuentra temeroso, teniendo miedo de perder sus carreras militares, y los organismos policiales pues han sido prácticamente tomados por delincuentes que utilizan su uniforme para cometer actos delictivos, para tener licencia para matar, y no hay una respuesta efectiva del Estado para poder corregir toda esta situación que ha desencadenado o se ha desencadenado en un gran caos social que de una u otra forma nosotros tenemos el deber de buscar cómo resolverlo de una manera eficiente para poder garantizar la integridad de todos los venezolanos y la seguridad de nuestras generaciones de relevo. Cambio. Próxima pregunta, por favor, cambio. Teniente Colina, lo escucho y yo estoy al tanto de todo lo que usted nos cuenta. Sin embargo, en sus palabras, yo siento de que usted lo que expresa es como si lo que nos estuviera sucediendo fueran errores del gobierno, meteduras de pata del gobierno, que el gobierno se le ha salido de control. Sin embargo, yo estoy convencido de que es una política de gobierno. La pregunta es, ¿cree usted, corta la respuesta, ¿cree usted que es una política de gobierno o que son errores del gobierno lo que está sucediendo? Cambio. Bueno, no cabe la menor duda que es una política del régimen, eso está claro, y es una política que se le ha salido de las manos, es muy claro y es muy obvio. Cambio. Próxima pregunta, cambio. Buenas noches a todos los que se encuentran en el canal. Buenas noches, Teniente Colina, bienvenidos a Venezuela SOS. Teniente, hablando exactamente de esa política del narcorrégimen, que fueron los que propiciaron lo que estamos viviendo hoy en día, donde las policías están llenas de delincuentes, lamentablemente, sin ningún tipo de currículum, sino apoyar esta revolución o revolución. Y usted toca un tema en su conversación con respecto a las Fuerzas Armadas. Yo siempre me viene a la cabeza y lo traigo a colación el artículo 328 y 350 de la Constitución. Y hemos hablado en muchas oportunidades de que el soberano salga masivamente a la calle a protestar en contra de toda esta anarquía y de este narcorrégimen. Cuando ellos mismos, lamentablemente, han apoyado esto que estamos viendo, estos ajusticiamientos, estos secuestros, que no se sabe quién cae en esto. Dígame algo usted como militar, Teniente Colina. ¿Para qué sirve el bendito 328 que no lo termino de entender ante esta crisis tan espantosa que está viviendo Venezuela? Cambio, feliz noche. Bueno, el artículo 328 debería de servir el artículo 350, en el caso de los militares, para que asuman su misión para lo cual fueron creados, que es básicamente garantizar la seguridad, la soberanía del territorio nacional y la seguridad de todos los venezolanos. Para eso sirve el artículo 328, pero el artículo es letra. Esa letra hay que internalizarla, esa letra hay que ponerla en acción, y eso es básicamente pues lo que debe buscarse en estos momentos, y es por eso que nada más no le doy la responsabilidad a la Fuerza Armada Nacional, que son obviamente en este caso los que están llamados a actuar de manera contundente, porque son los que tienen la administración de las armas dentro del país y los que pueden enfrentar la violencia de manera efectiva, porque para eso han sido formados. Pero si eso no ocurre, como evidentemente no está ocurriendo, bueno, también el artículo 333 le permite a la sociedad venezolana, o a la sociedad en este caso, estructurarse y organizarse para hacer cumplir lo que establece la Constitución y en este caso garantizar su propia seguridad. Y es por eso que puse el ejemplo del 23 de enero. Si los militares no hacen su trabajo, como no lo hicieron en aquel momento las fuerzas policiales, la sociedad venezolana tiene que organizarse, o tenemos que organizarnos dentro o fuera del país para hacerlo ejecutar
porque de lo contrario, aunque nos encerremos en nuestras casas a las 6 de la tarde, aunque la gente no salga, aunque la gente trate de implementar medidas de seguridad, siempre van a ser alcanzados por estos fascinerosos que de una u otra forma, al no ver una acción del Estado que les impida hacer lo que les da la gana, bueno, seguirán asesinando, robando y extorsionando. Y yo me voy al punto, y dirán, bueno, para este es muy fácil porque vive fuera de Venezuela. No es así. Yo me voy al punto de que los delincuentes y los malandros y los grupos armados dentro del país son más o menos, no sé, calculo 600.000, 700.000 personas, 1 millón, mientras que los venezolanos, que queremos un país distinto, somos más de 20 millones de personas. Entonces, bueno, yo pienso que ahí es donde está el caldo de cultivo para poder implementar, estructurar e impulsar medidas que nos lleven realmente a la solución del problema, y es allí donde está la importancia del artículo 328, 333 y 350 de la Constitución Nacional. El artículo por sí solo, en el papel, no representa absolutamente nada, pero internalizado, entendido, y con el compromiso de cada venezolano de ejecutarlo, representa mucho, y es allí donde tenemos que hacer el énfasis para poder salir de la crisis social, política, económica y militar que vive Venezuela en estos momentos. Cambio. Teniente Colina, 2 preguntas. ¿Usted cree que lo que está pasando es culpa de este gobierno? Primera. Y segunda, ¿usted cree que saliendo de este gobierno solucionaríamos el problema o la problemática venezolana? 2, cambio. Bueno, realmente el problema no es nada más del gobierno. El problema somos nosotros mismos, que hemos permitido que estos señores lleguen al poder y se mantengan, y también por nuestras prácticas, en muchos casos, falta de moral, falta de principio y falta de valores, hemos permitido que esta situación se mantenga y se prolifere en el país. Yo pienso que no es nada más un cambio de gobierno lo que se nos hace falta, eso es lo primero, pero lo más importante es cambiar nosotros mismos, entender que para la construcción de un país se necesita de todos sus ciudadanos y que todos realmente respeten el imperio de la ley y tengan principios, valores que permitan construir y edificar una nación. Los gobernantes que están, o el régimen que está, bueno, es producto de que nosotros se lo hemos permitido. La corrupción que ha reinado en Venezuela es producto que nosotros le hemos permitido. La participación de las Fuerzas Armadas en acciones delictivas o actividades delictivas es porque nosotros le hemos permitido. Los policías que maten en justicia es porque nosotros le hemos permitido. Entonces, al final, el problema somos nosotros mismos y tenemos que cambiar si queremos construir una nación distinta. Cambio. Teniente, de verdad que yo digo algo, las personas tienen mucho miedo. Decir desobediencia civil significa ir a la calle, ¿verdad? Y estos grupos atentarían con todos nosotros. Ese es el miedo que la gente tiene, porque han crecido de tal manera que la gente tiene terror y tiene pánico. ¿Usted me podría decir de qué manera se le puede decir al venezolano que tiene que salir a la calle? Porque es que ellos no saben de qué manera hacerlo. Ellos no saben, tienen miedo. Yo sé porque conozco muchas personas en Venezuela y la gente me dice todos que tienen mucho miedo porque ellos han tomado la política de meter a las personas, ¿verdad?, en esas tumbas, de matar a las personas dentro de las cárceles, como ya usted sabe a quién me refiero, a nuestro amigo el aviador y todas esas cosas. Entonces, ya la represión ha sido tan grande que las personas se han entregado realmente. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer entrar que el pueblo venezolano entienda que es la única solución que hay de rescatar nuestros poderes en Venezuela es salir a la calle y dejar el miedo? Cambio. Bueno,
La forma de solucionar eso es con una acción masiva donde la gente no salga de manera individual, o sea, que no salga sola, desorganizada, sino que sea un sentimiento y un accionar colectivo de la masa, la mayoría. Para los que tienen miedo, que me imagino que es un gran grueso de la población, hay que recordarles pues que estos grupos no son la mayoría dentro del país, acabo de decirlo. Puede ser que lleguen al 1.000.000 de personas. Nosotros tenemos 29 millones de habitantes, quizás 30, de los cuales el 85% está descontento. Yo pienso que también lo que pasa en Venezuela es que no hay una acción que permita organizar de manera clara a la sociedad y generar la confianza. Porque la cuestión no es salir, de abrir la puerta y salir a la calle para que te caigan a palo, para que te maten. La cuestión es salir y actuar de manera coordinada, con la convicción y con el conocimiento de que no eres tú solo el que vas a salir, sino que tienes el apoyo de la mayoría, del de al lado, del de arriba, del de abajo, del de enfrente, del de otro estado, del de otra comunidad, y es allí donde realmente está la solución al problema. Lo que pasa es que estamos esperando que venga alguien por celo y nos diga, bueno, lo que tenemos que hacer es tal día, reunirnos en tal sitio y vamos a salir de esa forma. No, porque para comenzar este no es el medio para definir estrategias ni acciones que le puedan permitir al régimen pues controlar la información. Lo que hay que hacer es realmente estructurarse de modelos micros desde lo más pequeño, que son las comunidades, los amigos, los familiares, los vecinos, y eso irlo ampliando de una forma tal que permita accionar en un momento determinado. No es lo mismo que salga José Colina a protestar solo a que salga José Colina y toda la gente del 23 de enero a protestar. Y es allí donde está el error que se ha cometido, es allí donde ha existido la falta de liderazgo, que es lo que mucha gente pues constantemente repite. El liderazgo político no ha estado a la altura de esta situación, pero es que el liderazgo comunitario, el liderazgo individual tampoco estaba a la altura. O sea, como no hay alguien que nos diga cómo hacerlo, ¿verdad? O no hay alguien que nos diga por celo o por Twitter o no sé, por YouTube, entonces, bueno, yo tampoco puedo hacer absolutamente nada, vamos a esperar que aparezca un Mesías. Es allí donde está el error. Y lo que hay que entender es que mientras más actuemos de forma aislada, mientras exista más división y mientras exista más encierro, en esa medida el régimen es más fuerte. Para el régimen es mucho más fácil contener a 1, 2 o 3 estudiantes, que por eso es que los meten presos, por eso es que los asesinan, por eso es que los encarcelan y por eso es que los obligan a salir al exilio, a que saliera toda la comunidad estudiantil, que en Venezuela me imagino que debe sobrepasar los 400.000 estudiantes. No es lo mismo 10.000 a 400.000. No es lo mismo 10 personas a 1.000.000 de personas. No es lo mismo 1.000.000 de personas a 3 millones de personas manifestando, y es allí donde está la clave. Bueno, que el liderazgo político no tiene idea de cómo hacerlo, o no le da la gana de hacerlo porque están vendidos o por la razón que sea. Bueno, entonces le corresponde al liderazgo individual, liderazgo comunitario, desarrollar esas acciones. En estos días hubo una marcha convocada, creo que por Chuo Torrialba. Bueno, y aquello fue patético, la marcha convocada por Chuo Torrialba. Entonces, cuando uno pregunta por qué la gente no salió, por preguntar, porque uno no cuestiona nada, bueno, es que no tiene credibilidad. Entonces, cuando no existe credibilidad, es que la estrategia no es la adecuada. Cuando no es la adecuada es que tengo miedo. Cuando tengo miedo es que no me llega la información. Entonces hay que poner un poco de parte de uno y entender también si uno quiere salir del problema. A mí me encantaría convocar una manifestación y regresarme a Venezuela para sacar al gobierno del poder, pero te aseguro que se hace eso, bueno, en la final termino llegando yo solo. Y es allí donde está el inconveniente. Yo lo viví cuando estuve en Venezuela. Yo estuve 8 meses clandestino dentro del país tratando de convencer a la gente de que había que manifestar y accionar de manera contundente en contra del gobierno, y los organicé por estado. Eso fue lo que originó mi persecución. Pero cuando había que hacer ciertas cosas con compromisos previos, la mitad de la gente no salía. Y es allí donde ocurren las fallas. Porque entonces, ¿qué pasa? Si la mayoría se compromete, pero sale la mitad, bueno, esa mitad va a ser arrasada, que es lo que ocurrió dentro de Venezuela. Y si lo que estamos esperando es que se forme un zafarrancho o se forme una de San Quintín para nosotros salir, me parece que es un acto irresponsable de cada uno de los venezolanos que mantienen esa postura. La cuestión no es ver la solución por televisión y mandar a otro. La cuestión es organizarse, entender el compromiso y accionarlo. No hemos podido hacerlo porque hemos jugado de una u otra forma a la viveza venezolana, que lo haga otro, que yo después me pego. Y ese otro, ¿qué ha significado? Estudiantes muertos, estudiantes presos,
líderes políticos, algunos comprometidos, encarcelados, y una buena cantidad de personas en el exilio que les llaman cobardes, traidores, cómodos, pero nunca evalúan por qué están en el exilio y qué hicieron antes de irse en Venezuela. Entonces yo creo que aquí lo que hay que entender es que la acción es de todo el mundo, que no es ver la cuestión por televisión, sino ser protagonista, y no es esperar que Leopoldo López, María Corina diga vamos a hacer tal cosa para poder tener una plataforma sólida. No es lo mismo que María Corina mande a la calle, o Leopoldo, o el que sea, y yo como líder comunitario, como líder de mi comunidad, tenga 300 personas que la pueda aportar, cuando María Corina haga llamado salga yo solo. Y entonces es allí donde está el problema, y en la medida que actuamos aislados, y en la medida que salimos solos, y en la medida que actuamos con miedo, en esa medida el régimen, que es experto en violar los derechos humanos y de atentar contra lo que se le atraviese, pues nos avasalla y nos arrasa. Y es allí donde está el error. El régimen no puede mantenerse más en el poder. Va a tener que matar a la mitad del país. La situación económica no va a mejorar. Ellos están buscando de manera desesperada, aunque la gente no lo crea, negociar con los Estados Unidos. Todas estas liberaciones de presos políticos y de estudiantes con libertad condicional obedece a eso. Entonces, bueno, si asumimos el compromiso, tenemos posibilidad de hacerlo. Pero hay que hacerlo, hay que asumirlo, y no individualmente, sino de manera colectiva. Cambio. Bueno, teniente Colina, yo de verdad espero que las personas que nos están escuchando en este momento, bueno, puedan comunicarle a todo su grupo, a toda su gente, porque la verdad que si nosotros no hacemos nada, seguiremos durante 50 años más en esta situación que vive nuestra hermosa Venezuela. Así que, como dice usted, queda de parte de nosotros los venezolanos salir adelante. No hay de otra, no hay otra solución. No hay líderes, como dicen por allí muchas personas. Bueno, los líderes somos nosotros mismos, los venezolanos, que estamos en la obligación y el derecho de protestar y rescatar nuevamente a nuestra democracia. Nuevamente le quiero dar las gracias, teniente Colina, por el tiempo que usted nos ha dado. En realidad sé que es una persona bastante ocupada, pero bueno, para nosotros es de verdad de mucho orgullo, especialmente para mí, que soy parte de de BPEX, y de verdad que le doy las gracias. Toda la vida se la he dado a usted, porque usted es una persona que se ha entregado al país y que ha luchado allá y aquí en este país, en los Estados Unidos, que es donde seguimos luchando nosotros. Así que bueno, le vamos a dar el pase a nuestros compañeros que tienen otro conversatorio, y bueno, este canal es suyo de todo corazón. Gracias a las personas por haber participado, gracias por las preguntas, gracias por estar pendientes de acá, y los invito para el próximo miércoles a la misma hora, 7:30 hora Venezuela. Gracias, cambio. Sí, buenas noches, teniente Colina. Tal vez estoy en delay, pero me gustaría hacer una pregunta así. Yo no soy líder, yo la verdad soy un ciudadano normal. ¿A qué organización usted me recomendaría entrar? O sea, yo, una persona que es apolítica, que no está interesada en política, no está interesada en nada, sino simplemente en tener un mejor país. Yo como ciudadano, ¿en qué organización usted me recomienda entrar? Adelante. Bueno, teniente Colina, le agradecería por favor contestar al señor Reventar su pregunta, y bueno, despedirnos porque tenemos las personas a la espera para su próximo conversatorio, y bueno, hay que respetar los horarios de las demás personas. Cambio. Adelante, teniente Colina. Mira, yo te recomendaría, si no tienes afinidad por ninguna organización, que estructuraras tu propia red de comunicación y de relación con otras personas. No existe una organización en específico que yo te pudiera decir, mira, vete para Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, o vete para la resistencia de tal o cual región. Yo te recomendaría que si no tienes confianza y tú no sientes ningún feeling hacia ninguna de ellas, entonces poderte estructurar tú individualmente para que tú con tu liderazgo o con lo que el grupo que puedas estructurar, puedas apoyar cualquier llamado que se haga. De todas formas, no de manera pública, sino en algún privado, en mi próxima intervención, que va a ser la semana que viene, de manera privada, yo te podría recomendar con quién podrías organizarte dependiendo de tu ubicación geográfica. No lo voy a hacer públicamente en este momento. Cambio, y quiero cerrar diciendo, es más malo tenerle miedo al miedo. Nunca olviden eso. Cambio y buenas noches. Teniente Molina, antes de que se despide, quería darle una sugerencia, ya que veo que usted es una persona interesada en la solución definitiva de la problemática venezolana, y a los amigos que nos están oyendo.
Hay dos libros en las redes que se llaman, uno, Crisis Venezolana, Causas y Soluciones Estructurales, y el segundo libro es ¿Por qué fracasan los países? Yo les recomiendo que los googleen, los busquen en Google, los lean, para que entiendan ustedes que el problema que tenemos en Venezuela no es un problema de gobiernos o de presidentes malos, que los hemos tenido, sino que es un problema que se viene arrastrando desde hace bastantes años, y que el modelo sobre el cual está soportada la gobernabilidad de Venezuela desde la independencia hizo crisis o cumplió su ciclo de vida en el año de 1980, o sea, hace 35 años, y no fue sustituido por el Estadio Superior de Desarrollo Social que le sigue. Al estar anclado el modelo fracasado que cumplió su ciclo de vida en Venezuela, venga quien venga, así sea el Papa Francisco en año sabático, sencillamente la crisis venezolana no se podrá resolver. Como veo que el teniente está interesado en la solución definitiva de la problemática, le recomiendo mucho que se lea estos libros, están en forma gratuita en las redes, Crisis Venezolana, Causas y Soluciones Estructurales, y de manera que la semana que viene lo voy a oír en su programa nuevamente y me gustaría comentar con usted acerca de la solución definitiva a la crisis venezolana. Cambio y fuera. Gracias, muy amable por su idea, y de verdad que el teniente Colina tiene que retirarse ya. Muchísimas gracias, teniente, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles, los vuelvo a invitar nuevamente a las 7:30 para desarrollar este tema o cualquiera que ustedes también puedan pedir. Recuerden, sí, por favor, teniente, podría dar su Twitter y podría dar su dónde se puede comunicar las personas con ustedes para que también decidan qué tipo de temas quieren ellos desarrollar en su programa. Cambio. Ok, en Facebook me buscar por Teniente José Antonio Colina. Tengo una página de fans en Facebook y una página de Facebook normal, como cualquier individuo pues que participe en ese tipo de red. Y me pueden también ubicar en Twitter por @JoséColinaP, @JoséColinaP, y con mucho gusto pues ahí mantenemos el intercambio. Y tengo un canal de YouTube también que es Teniente José Antonio Colina. O sea, por esas vías pues podemos mantenernos en comunicación e informados. Y a través, por supuesto, de los moderadores y de Oscar Castillo, pues que es la persona que me ayuda con esta plataforma. Cambio.